Pues bueno, muy buenas noches, tardes, noches. A nombre del colectivo Sendas Perdidas, les damos la bienvenida a todas a este segundo seminario por parte del colectivo, el cual nos convoca aquí para reflexionar acerca de el pensamiento de algunas de las filósofas que marcaron la primera mitad del siglo XX. Conversatorio que funge además como un antesala, como un preludio al curso que estaremos también impartiendo, que versa sobre lo mismo, sobre algunas filósofas, selección que hicimos de la primera mitad del siglo XX. Y pues antes que nada, damos una pequeña presentación. El día de hoy nos acompaña Elena Rodríguez, Sara Núñez, Marigar, quienes forman parte del colectivo Sendas Perdidas. Y el día de hoy tenemos una invitada que ya ha sido una invitada recurrente y que nos da mucho gusto que está aquí, Carla Suárez, que también nos estará compartiendo un trabajo. Y pues nada, solo les pedimos, por favor, mientras están las participaciones, que el micrófono esté desactivado, porque luego se acorda cuando hay como sonidos al mismo tiempo. Y cualquier duda la pueden ir escribiendo en el chat y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que para que vayan comentando alguna duda que vaya surgiendo. Y pues bueno, la primera en participar es Elena Rodríguez, así que le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Paco. Bueno, cuando estuvimos planeando este seminario, siempre estuvo la inquietud de justo pensar en filósofas, ¿no? Siempre está esa inquietud, porque siempre han sido como rezagadas de alguna manera dentro de la tradición filosófica. Hoy yo les vengo a hablar de dos filósofas en particular, que es Helene von Druskowitz, una filósofa alemana, y que de alguna manera ella fue o se considera una de las primeras grandes críticas, por ejemplo, de Nietzsche, ¿no? A su vez, perdón, malamente voy a silenciar a alguien, no se puede, no puedo, pero no sé si podrían porque hay mucha interferencia, disculpen. Ya, bueno, les comentaba que Helene von Druskowitz es las primeras críticas en vida a la obra de Nietzsche y de ahí surgió en realidad mi interés por esta filósofa, ¿no? Me encanta su pensamiento en el sentido de la radicalidad mismo, ¿no? Hay un primer acercamiento hacia ella respecto de lo femenino, donde lo primero que nos menciona es tenéis que ser fieles a vosotras mismas. Ya con esa frase a mí me enganchó por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque considera ella que todo el pensamiento filosófico de alguna manera ha sido permeado por una visión sumamente masculina, que no está errada, ¿no? Me parece que no está para nada errada, pero perdió o pierde en realidad la filosofía una fuerza vital que es lo femenino. Dice, exige de alguna manera en su pensamiento una participación política y eso también se me hace muy interesante como antesala también para lo del seminario, porque todas las filósofas de alguna manera que vamos a ver se manifiestan desde un conjunto, ¿no? No es nada más una visión meramente filosófica o metafísica, se podría decir, sino que están permeadas por un pensamiento político, por una relación con la cultura, con la poesía, con las artes en general. Entonces, eso creo que es lo que hace también vital regresar a estas filósofas, el hecho de que no se ven cerradas o delimitadas solo por un aspecto del pensamiento, sino que me parece que abordan muchas áreas y eso es lo que implica la riqueza de estas filósofas. Por otro lado, está Helene,
prefiero decirle Helen que llamarla por apellido, porque estamos como muy acostumbradas y acostumbrados a referirnos a los filósofos, ¿no? Por apellido, y creo que la cercanía misma del nombre es importante. Helen considera que hay que vivir con sentimientos comedidos, inspirados en dulces convicciones y en el goce de la inagotable belleza de la naturaleza. A su vez, su pensamiento, que se mueve dentro de una postura pesimista, influenciada sobre todo por Schopenhauer, por una crítica a Nietzsche y lo que está alrededor, también es atea, ¿no? Ve en la visión de Dios nada más un antropomorfismo masculino, otra vez relegado este aspecto femenino, que es la invitación por parte de ella, ¿no? Es muy extremista, también hay que mencionarlo, sumamente extremista, porque dice que en realidad lo peor que le pudo pasar a la humanidad es lo masculino, ¿no? Yo creo que también por eso me cae bien, también por eso. Esta visión que tiene va muy ligada, y creo que todas las filósofas nos movemos dentro de ese aspecto de la interioridad y la exterioridad, ¿no? O sea, no está peleado este asunto de lo que somos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el mundo desde un sentido interno y externo. O sea, en realidad nuestra relación con el mundo es reflejo de esa interioridad, de eso que somos. Y ella también lo tiene muy, muy marcado, ¿no? Dice que os basta en perfeccionar el interior y mantenernos firmes en un nivel superior en el pensar y en el sentir. O sea, lo femenino para Helen es esta superioridad desde lo interior, ¿no? En un sentido de pensamiento, de sentimiento, porque la afección es muy importante para todas nuestras filósofas y para el pensar filosófico como tal. O sea, no está desligado, no es una cuestión meramente racional como se ha venido trabajando durante mucho tiempo en la tradición filosófica, y me parece que al menos Arendt perdón, Hannah y Helen manifiestan esto. También me parece esta Simone, bueno, las dos Simone, tanto Bale como Beauvoir, Zambrano, también María, o sea, tienen esta relación entre lo afectivo y que permea esa afectividad dentro de nuestro pensar. Ok, dice respecto de lo masculino que el varón es raptor y homicida y siempre tiende a quitarle una y otra vez el laurel al mundo femenino. Entonces ahí está también esta visión de la radicalidad del pensamiento de Helen, porque como crítica misma a la obra de Nietzsche de alguna manera, de las pocas obras o pocos números que editó del Zaratustra, uno fue entregado directo a Helen y Helen se lo devolvió, ¿no? Así como de, pues, toma, quiero tu libro, pero gracias. Tal vez se piensa que fue ella misma pensando que era un préstamo nada más. Estuvo muy bueno y todo, pero... Sí, sí, y literal, ¿no? O sea, porque tiene este gran problema con el concepto de Übermensch. O sea, otra vez, ¿no? Sí quieres ponderar algo, pero sigues ponderando algo desde lo que ya está. O sea, ¿qué radicalidad hay ahí? Fuerte. O sea, me parece que es, les digo, de las críticas más férreas de Nietzsche. Y Nietzsche incluso le dice, ay, jovencita, no sé qué. O sea, se puso también medio piqui Nietzsche respecto a ella, pero me parece que justo, ¿no? O sea, no pensó en un momento Nietzsche que Helen iba a estar a su nivel. Y Helen me parece que en muchas de sus tesis, de su libro, que acaba de ser, por cierto, editado, no tiene mucho tiempo al español, mueve, o sea, es muchísimo más radical todavía que ni el mismo Nietzsche, ¿no? Eso es respecto a ella. Y por otro lado está nuestra querida Hannah Arendt, y ella también, ¿no? O sea, si bien se quita el mote de filósofa, ella misma dice, no, yo no soy filósofa, me parece que es una autora sumamente importante para comprender incluso
el mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿no? El pensamiento político de Hannah me parece, puntual, preciso, y por lo mismo hay que indagar en él. Sin embargo, también tiene una relación bastante importante con la cultura. Respecto a eso, dice que si bien somos libres y por tanto responsables, muchas veces nuestra experiencia diaria no es un reflejo, ¿no?, de esa supuesta libertad teórica. Entonces, otra vez, esta relación de la interioridad y la exterioridad es vital para estas pensadoras, porque dice que incluso el pensar mismo es una experiencia viva. No podemos pensar en pura abstracción, sino que nos remite a un acontecimiento, nos remite a la política, al arte, a la cultura en general, ¿no? Pero es cómo la experimentamos, cómo la sentimos sobre todo, y creo que esa es la riqueza de estas pensadoras. Hay una relación bastante interesante también en cómo va formulando su obra. Mucha es en alemán, pero también está la parte en inglés, por exilio, que todos sabemos que tuvo que salir de Alemania, se refugia después en Francia y termina en Estados Unidos. Pero es interesante porque dice que para ella Alemania es la lengua materna, ¿no? Alemania, no dice el alemán. Alemania es la lengua materna para ella porque por la filosofía y la poesía, ¿no? Sobre todo este aspecto de la filosofía, hace muchos trabajos también de crítica literaria, que después también es interesante cómo estas pensadoras son súper diversas, ¿no? O sea, no se quedan nada más en mera filosofía, se mueven en crítica literaria, se mueven en periodismo, se mueven, o sea, en la docencia misma, son muy, muy versátiles. Y eso creo que también es un aspecto sumamente importante de rescatar en ellas. Y dice que también de todo, o sea, de todo su pasado, esto puedo y debo responder, ¿no? En su relación con la filosofía, con la poesía. Tiene la necesidad, ella misma quiere, y eso creo que ahorita va a hablarnos un poco más Sara al respecto del arraigo que tienen, ¿no? O sea, tienen un sentido, muchas, de identidad, pero también es una identidad que no refiere a una manifestación, nada más por decir yo soy alemana o yo soy mexicana en este caso, ¿no? O sea, tiene una relación con la raíz, ¿no? Con los cimientos, con la cultura misma, con este sacar de la tierra. Una de sus frases que me parece a mí más interesantes del pensamiento de Arendt es: en verdad vivo en tiempos sombríos. El problema es quién no. O sea, el hablar de una temporalidad sombría, que si bien ella vivió en una etapa sumamente difícil de la historia en esta primera mitad del siglo XX, creo que justo su reflexión desde esto sombrío que ella vive tiene una actualidad, ¿no? O sea, vivimos en una situación, en un tiempo sumamente sombrío todavía, ¿no? O sea, las consecuencias de una Segunda Guerra Mundial permean todavía el pensamiento, permean el cómo nos concebimos con nuestras relaciones con el mundo. Y por eso es que también va a considerar que en una sociedad donde las abstracciones de la teoría social y de las ciencias sociales a veces enmascaran conflictos reales, una buena narración puede revelar los presupuestos ocultos en argumentos aparentemente neutrales, pero sobre todo hay que desafiarlos. El pensamiento de Arendt, de Hannah Arendt, va a ser eso, un desafío a su tiempo, a su cultura, a su política, a su poesía, ¿no? O sea, no todo el mundo está familiarizado con la poesía de Hannah Arendt, pero escribe poesía, ¿no? O sea, y eso también es una de las riquezas. No se quedan en estos discursos cerrados, abstractos, sesudos. Su pensamiento, y me parece que en realidad de casi todas las pensadoras, todas las filósofas, se mueve en el arte también, ¿no? O sea, la relación con el arte es vital otra vez. Considera que el relato, el poema, serían en ocasiones caminos de aproximación a la vida y a los hechos históricos. Es una noción que tiene de su tradición, y eso va a ser también un punto que a mí me gustaría indagar en el seminario a profundidad respecto a cómo es que
pareciera que estamos perdiendo eso, ¿no? O sea, nuestra relación con la literatura cada vez se ve más lejana en generaciones, ¿no? Que nos toca convivir con generaciones relativamente chicas y que uno puede preguntar por literatura y muchas veces no tienen ni la más mínima idea de qué estamos hablando. Pero eso tiene que ver otra vez, ¿no? Esta identidad, cómo nos identificamos, cómo nos construimos. Y lo que va a considerar Hannah Arendt es que nos construimos no desde un aspecto, nos construimos desde muchos aspectos y hay que tenerlos en cuenta todos. Si bien sus análisis de Hannah son una mirada hacia atrás, no los hace con nostalgia, sino de expresión de la propia pérdida, y por eso busca un ser ensalzado, ¿no? Elevado, pero como una transformación de algo más fuerte, como un, otra vez, edificar de una manera sustancial lo que somos, cómo percibimos al otro, cuál es nuestra relación con el otro. Entonces son algunos de los puntos que a mí me gustaría tratar y conversar con ustedes a profundidad en la sesión. Gracias. Muchas gracias, Elena, por tu participación. Y nuestra segunda que nos acompaña, Sara Núñez, que nos va a hablar un poco sobre Simone Weil. Así que, Sara. Sí, bueno, estaba pensando similar a lo que planteaba Elena en un inicio. La idea del conversatorio y la manera en la que lo fuimos construyendo tuvo mucho que ver con la manera en la que sentimos que las mujeres somos representadas dentro del mundo de la filosofía. Aquí hago un paréntesis, acoto que lo sentimos porque es verdad, ¿no? O sea, sentimos evidentemente que hay una falta de representación, porque pues una es perceptiva y se da cuenta de las cosas, y lo pensaba en un primer momento cuando estábamos discutiendo las filósofas, estábamos hablando, por ejemplo, de la falta de presencia de filósofas en los programas, en las facultades de filosofía, en todas las facultades de filosofía, y en algunas más marcadas que otra, la ausencia de maestras de filosofía, de que la planta docente está absolutamente desequilibrada en términos de hombres y mujeres. Hay algunas excepciones, hay pocas instituciones en las que es un número más o menos paritario, pero realmente no es lo mismo, ¿no? O sea, se alcanza a ver. Basta con ver una reunión de tiempos completos y podemos contar a las mujeres con una sola mano y nos sobran un montón de dedos, ¿no? Y eso contrasta bastante con la población de estudiantes de las facultades de filosofía. Somos muchas mujeres estudiando filosofía, pero no estamos de alguna manera representadas ni por las docentes, ni por la presencia de filósofas en los programas, y podría decirse, y bueno, ahí no enteramente sin razón, que corresponde con la tradición filosófica, con aquellos filósofos que hemos considerado más importantes, más relevantes, que han marcado camino para otros, que es cierto, pero hay que preguntarse justo por todas las mujeres que estaban trabajando y que por una razón o por otra no están en el mismo grado no destacan de la misma manera, y que sabemos que tiene muy poco que ver con el mérito, ¿no? En realidad, muchas de ellas, como dice Elena Druskowitz, es crítica de Nietzsche, Iris Murdoch, que escribe sobre Platón y sobre Kant, y tiene una visión muy interesante sobre la filosofía del arte de Kant, en la que, por cierto, va a plantear esto último que decías, Elena, la noción del otro, y ella concibe al arte como el otro. O sea, el asunto con el arte es que hay que reconocer que hay alguien que no eres tú mismo, ese es todo el problema, que vamos a tener que amar algo y solo podemos amar lo que no somos, ¿no? Eso que me parece muy interesante, y sin embargo no tienen como la misma cabida, y seguía pensando en esta idea de la representación, y entonces pensaba en la manera en la que son representadas. ¿Cuándo las vemos? ¿Cómo vemos a estas filósofas? Y podría decirse, justo ahora estábamos platicando acerca de las películas, acerca de filósofas. No son muchas más las películas acerca de filósofos. Sí hay menos acerca de filósofas, pero sobre todo una cosa que me llama la atención y me irrita francamente, es que en estas películas que suelen ser más bien tipo biográfico, lo que es importante es o los hombres con los que se relacionaron,
o su papel como mujer que rompe el esquema. Lo que nunca está representado es lo que dijeron, ¿no? Entonces es una película acerca de una mujer triunfando en un mundo de hombres, pero no está representando qué es lo que dicen, y eso sí es bastante disparejo en las representaciones mediáticas. Hay cientos de películas inspiradas en la caverna de Platón, cientos, ¿no? Y ya, o sea, en la secundaria te ponen Matrix y se discute hasta el cansancio cómo tiene que ver hasta el cansancio genuino, me parece que en detrimento incluso de la película, que por sí misma es bastante interesante. Hay muchas cosas acerca de Nietzsche que también van por el lado tristón, porque siempre es sensacionalista, ¿no? Si lloró, no lloró, y esas cosas, y si lo que es. La civilización, eso, pero normalmente, y de Wittgenstein hay curiosamente muchas. Les dio de pronto a los ingleses por meter a Wittgenstein en todo, no los culpo. No, pero es otra vez, o sea, la importancia, ¿no? O sea, son los filósofos del siglo, o sea, Exacto, los exacto. Y justo les comentaba hace rato que me puse a buscar en Wikipedia a ver qué se decía de estas mujeres, y una parte muy grande y muy gorda de los artículos son los hombres con los que se relacionaban. ¿De quién fueron amantes? De las cosas que más me parecen dañinas y que me molestan francamente, es toda esta idea de Lu Andrea Salomé como una musa. La idea de la equiparación con la musa me parece muy... Pero me parece también que es una señal de cómo estamos observando el trabajo. Entonces pensaba, siendo que estamos hablando de pensadoras, porque varias de ellas se quitan a sí mismas esta etiqueta de filósofas, me parece que por razones muy, muy interesantes y muy dignas de ser exploradas, en dónde podemos observar sus ideas, pensando en la idea de la actualidad del pensamiento y cómo hacemos este ejercicio de tomar las ideas de estas mujeres para analizar fenómenos de la vida cotidiana o que nos hablan de algunas cosas que nos siguen preocupando. Ahora que decía Elena de esta obra de Helen, estaba pensando en Valery Solanas y en el manifiesto SCOM, ¿no? Vamos a matar a todos los hombres. De una vez. Valery Solanas, hay que decirlo, sí lo estaba proponiendo más literalmente. No, de hecho, Helen, perdón que te interrumpa, también dice, ¿no? Hay que vivir en una sociedad, o sea, de sexos separados. Sí. O sea, hasta que no le paren los hombres, no hay que vivir con ellos. Sí, suena como un poco amazónica, ¿no? Yo la leía y pensaba, sí confieso que no tanto en las amazonas como en las de la Mujer Maravilla que veía en las caricaturas de niños. O sea, sí tengo que confesar. Pero justo esta mediación de los productos culturales, sobre todo de los de la cultura pop, que son los que tienen más penetración cotidiana, es lo que estaba pensando, y estuve viendo una serie de documentales en Netflix, porque ya no hay nada de ficción bueno en Netflix, excepto por Lupin, que también mencionaré, y cómo algunas de estas ideas que plantea Simone Weil en Echar Raíces pueden ser observadas y funcionan para la discusión y podrían ser traídas nuevamente a la discusión. ¿Cómo podríamos poner a esta filósofa en particular en el ruedo, ¿no? Para que nos permita pensar algunas cosas. Echar Raíces lo escribe en 1943, está en la resistencia francesa en Londres, y entre estas cosas que pasan durante los tiempos de resistencia se preguntan ¿en qué podemos utilizar a una filósofa? Y la ponen a escribir manuales, no le va muy bien, porque pues no está hecha para eso, ¿no? Pero la ponen a escribir manuales acerca de cómo podría ser la sociedad francesa si acaso Francia llegara a ganar. Y ella se pregunta sobre todo por la noción de desarraigo. Dice uno de los mayores problemas es que tenemos, sobre todo la clase obrera y la clase campesina, tenemos una sensación de desarraigo. Y estoy segura de que esa es una sensación que un montón de nosotras compartimos, ¿no? La sensación de no pertenencia en un sitio. Y se pregunta cuál es como el punto de partida de esta sensación de desarraigo, y habla de lo que llama las necesidades del alma. Les voy a leer rápidamente cuáles son las necesidades del alma que menciona para mostrarles algunos ejemplos pertinentes. Dice que así como no puedes dejar a alguien sin comer, que esa es una necesidad humana básica y todos tenemos la obligación de alimentar al que tiene hambre, hay necesidades del alma que tienen la misma importancia y la misma fuerza que el hambre. Y tenemos la misma obligación para con nuestros compañeros humanos de cubrir esas necesidades. La necesidad de orden, de obediencia, de responsabilidad,
de igualdad, de jerarquía, de honor, de castigo, de libertad de opinión, de seguridad, de riesgo, de propiedad privada, de propiedad colectiva y de verdad. Estas, dice, son como las necesidades fundamentales. Y les decía que estaba viendo una serie de documentales y hubo varios que me llamaron particularmente la atención. Hay uno que no sé si han visto que se llama 60 días adentro, que se me hace una oda al privilegio. Un grupo de personas que no tienen por qué ir a prisión, deciden por su propio, así, le dicen, estaría bien padre que yo pasara 60 días en prisión y viera cómo funciona la corrupción dentro de prisión. Obviamente no pasa porque el programa está organizado por los mismos guardias, ¿no? Que dicen, queremos que entres y reveles la corrupción en nuestra institución. Obviamente nunca va a pasar. Pero pensaba en esta idea de la necesidad de castigo, porque dice Simón en este texto que el castigo es esta puerta de redignificación del alma. Si cometiste un crimen, si hiciste algo malo, si faltaste a los derechos de otra persona, el castigo es tu oportunidad de volver a ser un ser humano digno y completo que cumple con todas estas otras normas, ¿no? Con el orden, la necesidad de ser mandados. La necesidad de obediencia nos corresponde a todos y estamos tan desesperados por obedecer que luego obedecemos a quien no deberíamos, ¿no? Y pensaba, por supuesto, no sé, hay un documental que se llama Wild Wild Country, que es de cuando Osho hizo su comuna en Estados Unidos, o estaba pensando en estas estructuras tipo Herbalife, estaba pensando como en esta necesidad de estar establecidos en una jerarquía, que es otra de las necesidades del alma. Para Simón, y la necesidad de obedecer. Y también hay una que me llama mucho la atención, que es la de responsabilidad, que es esta necesidad que tenemos de sentirnos útiles, de sentirnos una parte productiva, de que se nos exija, que se haga un esfuerzo para el grupo. Ella lo va a relacionar más tarde en Desarraigo, que es el segundo capítulo de Echar Raíces, lo va a relacionar más tarde con la participación dentro de los sindicatos, porque va a hablar mucho de la importancia del sindicato bien hecho y esas cosas, ¿no? Pero yo pensaba sobre todo en estas películas y en estos documentales y en estas series que hablan, estoy hablando de Simone Weil, María, de Simone Weil. Va a estar hablando, bueno, yo estaba pensando en estos grupos que han tenido respuestas negativas a programas de inclusión social. Hay una serie de programas asistenciales en Estados Unidos en el que tomaban al niño más destacado del barrio marginado negro y a ese le daban una carrera, le daban una oportunidad y salía adelante y pensaban que con eso él iba a regresar, iba a modificar su comunidad porque, no sé, porque todos sabemos que cuando logras salir del gueto, tu primer sueño es regresar ahí, ¿no? Sí, vivo en Bel Air, pero ojalá viviera yo en Filadelfia. Y lo que se ha observado es que tienen efectos detrimentales para la comunidad. Esta idea meritocrática tiene efectos de daño para la comunidad porque además no se reconoce el valor de las personas en cuanto tales, sino en cuanto se integran al sistema. Entonces, bueno, lo que estaba pensando era cómo estas filósofas de las que vamos a estar hablando, que efectivamente tienen un vínculo estrecho con las nociones de cultura, de arte, de comunidad, de reconocimiento del otro, y sobre todo esto que señalaba Elena, que se me hace súper importante, de reconexión con la afectividad, de dejar de separar la racionalidad de lo afectivo, porque además la racionalidad, si leemos su lista de características, curiosamente corresponden con la lista de características de la masculinidad, en una coincidencia cósmica extraordinaria, ¿no? Entonces, si recuperamos estas filósofas, ¿cómo podemos pensar los asuntos que nos ocupan? ¿Cómo actualizamos el pensamiento de estas mujeres que han estado siendo negadas y marginalizadas de la historia de la filosofía? ¿Y cómo podemos también tomar nuestro lugar en esa discusión? Bueno, eso es lo que quiero plantear y ya me irán comentando qué les parece. Pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu participación. A continuación tenemos a Marigar, que es, como mencionaba, parte de nuestro colectivo, así que te cedo el micrófono, Mari. Gracias. Hola, gracias a todas y todos por conectarse. Yo les voy a hablar de dos filósofas
que la verdad yo me llevé una sorpresa. La primera es María Zambrano y posteriormente voy a hablar de Edith Stein, mejor conocida, bueno, ahorita les digo cómo es mejor conocida porque da un poco de miedo, es muy imponente, pero comenzaré con Zambrano, María Zambrano. Ella, al igual que las que hemos estado comentando, está bastante politizada, militante políticamente en partidos, y obviamente le va a interesar en la filosofía, va a tener un tinte, ¿cómo decirlo? Previendo o tratando de esclarecer también la cuestión de las clases, ¿no? La lucha entre ellas, cómo podemos como hacer un pensamiento que no vuelva a caer en los mismos problemas de, digas, el capitalismo o el mercado, ¿no? Entonces, eso como por una parte. También creo que hay que decir que vivió un ratote, desde el 1904 hasta 1991, pero hasta el final de su vida se le reconoció como tal su obra, se le dieron 2 premios muy importantes en España, y bueno, de su país natal fue exiliada casi 50 años. Entonces, en esos 50 años estuvo moviendo por varios países, algunos como Cuba, también estuvo aquí en México. Y bueno, el libro del que yo les quiero hablar ahorita brevemente, en el seminario quisiera tener la oportunidad como de ahondar mejor en esto, Filosofía y Poesía, del 39, que justamente... Ay, voy a parar mi video porque ya me salió que mi internet es inestable y no me quiero trabar. Siempre me está trabando. Bien, de 1939, Filosofía y Poesía, que justamente escribió estando aquí en México de regreso de, bueno, que no pudo entrar bien a España, pero regresó, estuvo aquí y acá lo escribió, ¿no? Entonces, Filosofía y Poesía. Yo siento que tiene mucho en común con lo que han estado comentando, sobre todo lo que comentaba Elena de Hannah Arendt y un poco de Ellen también, porque Zambrano va a empezar a un poco a buscar qué diferencia la filosofía de la poesía, ¿no? La poiesis o la creación o el arte, como en términos más generales, pero sí entiende la poesía particularmente como lo que conocemos como un género, pues sí, como una disciplina literaria, si lo queremos ver así, ¿no? Los poemas, la poesía, el poeta. Lo interesante en Zambrano es que no va a decir que la filosofía es como la forma ponderante, ¿no? O que tenga que ser lo que distingue al hombre, ni el pensamiento, ni nada, sino más bien los va a separar totalmente. Por un lado está la poesía, por el otro lado está el pensamiento, y los va a mantener como en tensión. Nunca, sí llega a preguntar así de, bueno, ¿y cuál de los dos es más importante, no? Pero justamente como buena, pues, pensadora, yo siento, va a abandonar esa pregunta, no le va a dar como una importancia tan fundamental. Lo que le interesa es mantenerlos en tensión. O sea, ¿por qué el pensamiento necesita de la poesía, pero por qué la poesía sigue necesitando del pensamiento? Va a hacer un tratamiento también de pues, la tradición filosófica. Sin embargo, María Zambrano pues también tiene una, ¿cómo decirlo? Como una vena cristiana, de filosofía cristiana, y entonces no, siempre va a haber como una recurrencia a las referencias, ya sea bíblicas o de otra índole, ¿no? Obviamente desde un abordaje filosófico, ¿no? O sea, si habla del lenguaje o del pensamiento, pues nos va a traer así la buenísima de San Juan, ¿no? O sea, al principio era el lobo, ¿no? Sin ninguna como problema, y lo aborda desde una perspectiva, yo siento, muy filosófica. O sea, no te está vendiendo como la idea del cristianismo per se, sino más bien le da un tratamiento histórico-filosófico de cómo puede contribuir para que nosotros entendamos la diferencia entre pensamiento y poesía. También Zambrano va a entender que ya para su época obviamente hay una ponderación del pensamiento como poder. O sea que si bien en su pensamiento, repito, poesía y pensamiento son distintos, no hay una ponderación entre ambos, sí va a decir que en el siglo pasado el pensamiento tiene el poder, ¿no? O sea como
ponderado como el elemento más importante. Lo podemos rastrear desde el racionalismo, la ilustración y toda esta etapa moderna como bastante racionalista que ponderó, ¿no? Entonces, ella como que vislumbra eso y trata de romper como con esa condición, y para hacerlo va a abogar por la poesía. Ahora, en términos de entiende por filosofía, que me gustaría más ahondar después, va a recuperar pues sí, creo que es muy famosilla, o la siempre confiable definición de que pues la filosofía surge de la admiración, ¿no? De la admiración del mundo, de la sorpresa por el mundo, que el mundo siempre, al parecer, nos rebasa. Pero su toque bonito, que yo creo que tiene hasta podríamos decir como un aroma muy femenino, pues es que nos va a decir, o sea, sí nos sorprende el mundo, pero no porque nos sorprenda vamos a hacer un sistema, ¿no? de él, o vamos a querer hacer una súper abstracción de él. Dice, al parecer, el carácter sistemático que puede tener la filosofía o el carácter de abstracción no son inherentes a ella, ¿no? Es más, lo que sobrepuja siempre, o es la parte no más importante, pero sí principal, o sea, en términos de que se da como primero, va a ser lo que está afuera, la sorpresa, lo bello del mundo, ¿no? Lo que te arrastra. Y en ese sentido está como este fenómeno, bien podríamos decir que es estético, y después de eso viene la filosofía, ¿no? Entonces, según Zambrano, el ingrediente o el rasgo de la filosofía no es tanto el sistema, ni la abstracción, ni nada de eso, sino la violencia, ¿no? La violencia con la que uno, o una más bien, se tiene que salir de esa sorpresa que nos da el mundo. Y al salirte de ella, dice, es una violencia por parte de la filosofía, ¿no? Y nos va a dar una bonita definición. Con esto termino con Zambrano, pero será la definición que me gustaría trabajar más, si se puede, en el seminario. Y dice así: la filosofía es un éxtasis fracasado por un desgarramiento. Entonces nos encontramos, si bien no es una definición en sentido estricto, sí es una nueva manera, o yo siento una manera bastante original de acercarnos a eso que es la filosofía, ¿no? Como un éxtasis fracasado. O sea, como algo que viene después de la maravilla del mundo, pero que no es lo más importante tampoco en el mundo, ¿no? O sea, al parecer podríamos vivir un poco sin la filosofía, pero si lo hacemos con ella no tiene por qué, pues, terminar por dejarnos sin esta experiencia de estética que nos ofrece la poesía, el arte. Nosotros ya podríamos decir el cine, lo que quieran, o vaya la naturaleza, ¿no? En nuestra vida cotidiana y todas estas cosas. Entonces siento que nuevamente, como filósofa, pensadora, va a tratar de quitar pues este viejo armazón que está sobre el pensamiento, ¿no? Entonces, María Zambrano, bonita. Y bueno, solo como dato también, pues alumna de Ortega y Gasset, reconocida, no tanto como su maestro, lo sabemos. Sin embargo, hay una fundación que tiene su nombre, se investiga ahí, y era conocida ella junto con otras compañeras como la sin sombrero. Obviamente porque, como decía Sara, pues las facultades de filosofía están plagadas de maestros en aquellos años con sombrero, y pues a ella se les apodó la sin sombrero, ¿no? Entonces voy a pasar a... Necesito como una música de fondo. Con el cha, cha, cha. Voy a pasar a Edith Stein, mejor conocida como... ahí les va. Teresa Benedicta de la Cruz, o mejor dicho, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Sí. Entonces, Edith Stein... Ay, se me cerró esto, perdón. Ok, yo estuve pues indagando, como viendo que todo tiene una obra amplia, hay que decirlo, chambeó muchísimo, y
casi siempre la investigación que va a haber de ella pues está en centros obviamente de corte católico, ¿no? También hay una fundación, hay un acervo, toda su obra pues ya se está catalogando, está en ese proceso. Y obviamente esto a mí no me sorprendió, pero me extrañó que fuera de este ámbito, como muy religioso o pues sí dentro de estas instituciones, pues casi no se habla de Edith Stein. Yo no la conocía, no la escuché durante la licenciatura y me la fui a topar en una conferencia. Entonces, bueno, les platico un poco cómo la presentan. Dicen Edith Stein, judía de nacimiento, nació en 1891 y murió en 1942 en un campo de concentración en Auschwitz. Judía de nacimiento, filósofa, carmelita, mártir y copatrona de Europa. Esto último de copatrona, es que son cosas que sí dan miedo porque bajo la legislación de la Iglesia Católica solo hay 6 patronos de Occidente, ¿no? Un patrón de Occidente es básicamente un pensador que tiene tanta desenvoltura o tanto cimiento su pensamiento que la mismísima institución católica le dice, no, pues sobre ¿no? Como una cuestión de confianza en su pensamiento, ¿no? Ni San Agustín está ahí, con eso les digo todo, está San Benito y otras 2 mujeres. Pero bueno, eso era como para ver un poco la dimensión que ha marcado una pensadora como ella. Ahora, a mí sí, me da un poco de miedo, lo sigo diciendo. Voy a tratar de prender mi camarita. Se siente raro. Como todo ¿cómo decirlo? El boom que se hizo a su alrededor, no tanto por su obra, si bien su obra, les digo, es extensa, es muy interesante. Ahorita les voy a platicar como su evolución. Tiene varias facetas, pero más que nada por su vida. O sea, es una mujer que a mí me hubiera encantado conocer porque se ve que es muy fuerte, de un carácter de miedo, ¿no? O sea, que yo creo que si era tu maestra, así te andaba metiéndonos, ¿no? Así de, no entiendo, Husserl, así, no sé si estúpido niño, porque se le ve el carácter en cómo escribe, ¿no? O sea, y su vida, alguien decía que ella reactivaba totalmente la tesis de que, pues la verdad es la que uno defiende con su vida, ¿no? Entonces, ella yo creo que, igual que Walter Benjamin, a mí me truenan, por eso, porque se murieron por lo que defendían, y lo defendieron a tal grado que fue su vida, ¿no? Deja tú la defensa de la tesis o la defensa del artículo, la defensa de la vida, ¿no? Y que se te vaya ahí está cañón. Entonces, nace judía. Yo hace poquito tuvimos una entrevista con una compañera que nos preguntaba un poco con el seminario. Yo le decía que a mí me gustaba porque había mucha multiplicidad justamente religiosa, ¿no? O sea, teníamos filósofas ateas, teníamos filósofas judías, Hannah Arendt, pero también tenemos una filósofa judía que fue atea, pero después fue como conversa al catolicismo, ¿no? Ya a los 30 y tantos, ¿no? Y que por eso le costaron sus trabajos, le expulsaron de círculos. El mismo Heidegger dijo, ay, qué pena, ¿no? Así ya se hizo cristiana, ¿no? Husserl, le negaron la cátedra que le tocaba, y sí se la negaron, casi que le dijeron así, entonces que eres morra, ¿no? La sacaron, sí le sufrió, y como les dije, pues se murió en un campo de concentración. Entonces, creo que si uno crea o no crea en eso de la santidad y diga, bueno, pues sí, ¿no? Le voy a hacer la novena a Santa Benedicta de la Cruz. Creo que, aparte de eso, cuando uno ve la fuerza que tiene, es totalmente para admirar, ¿no? Como para rescatarla. Yo en el seminario quisiera hablar de un textito que tiene, que se llama ¿Qué es la filosofía? Y también de uno que se llama El pensamiento de Husserl, la fenomenología de Husserl, y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Este último tiene una versión en diálogo, que es muy... Como diálogo no está tan bueno, hay que decirlo, pero tiene un punto para ser diálogo, y por hacer tan digerible estas cuestiones fuertemente filosóficas,
Por ejemplo, María Zambrano es como de una pluma muchísimo más literaria, te lleva de la manita, te explica bien. Pero Edith Stein, te da como el porrazo, ¿no? Y es como de fenomenología, conceptos súper esquemática, muy conceptual. Y va a reactivar muchas cuestiones de las que a mí me parece que la filosofía ya se había olvidado y se sigue olvidando, ¿no? Nociones como búsqueda de la verdad, la creencia, la verdad como tal, el conocimiento, la fe, ¿no? Entonces, a mí fue, bueno, más bien me parece un reto, un gran reto, porque aparte, lo decíamos también con nuestra amiga Donna, pues no todas son feministas como tal, las autores que vamos a ver, pero sí son mujeres, ¿no? Entonces, pensando en que el feminismo muchas veces dice o se ha puesto como un discurso que quiere ser múltiple, que trata de acoger estas diferencias, yo decía, madres, ¿no? O sea, ¿cómo entiendes a Edith Stein, ¿no? Si esa parte tan sincera en que te dice, pues es que la verdad, ¿no? Y la verdad existe y y te explica todo. Y dices, bueno, ni modo de decirle que no, nada más porque no creo, ¿no? O nada más porque no alcanzo, ¿no? Entonces creo que es muy buen ejercicio darle chance, leerla con calma, no pasa nada. Te nos trabaste un poquito o un muchito, Mari. Ahí. Bueno. ¿Sí? Ya estás. Sí. Sí. Ahí. Bien. Algo que podemos rescatar que es la filosofía, y en el de Husserl con Tomás de Aquino, perdón si asumí un poco lo de Husserl, Husserl es uno de los filósofos más importantes del siglo pasado, ¿no? Junto con Heidegger. Y bueno, uno fue su maestro, el otro fue como su compañero. Coincidió con los dos, pero les responde a los dos, que yo creo que es lo que cuenta, ¿no? A Husserl por algunos motivos, a Heidegger por otros. En ambos casos es interesante. Les digo que es una mujer como que sí suelta el chingadazo, ¿no? Perdón por la palabra, pero es un poco así. En este texto de qué es la filosofía y en el de Tomás de Aquino, a mí lo que les quisiera traer hoy es que habla de los límites de la fenomenología, ¿no? La fenomenología entendida como un método, ¿no? O ella dice a veces sistema, como una ciencia, pues que quiere tener todo el aparato conceptual para la descripción de fenómenos, ¿no? Que se constituyen como en la misma actitud fenomenológica, sí. Entonces, Husserl es el representante de esta escuela y la objeción, por ejemplo, que le va a hacer Stein, va a ser, la fenomenología trata de poner los conceptos o de terminar todo este aparato conceptual de certezas, de evidencias para la constitución de los mismos, pero justamente eso, tienes que hacerlos. E igual en lo que los haces, el fenómeno ya se te fue, ¿no? O sea, tienes que hacer tú racionalmente, con tu bella razón natural, todo este aparato conceptual, ¿no? Entonces, no le dice que esté mal, solamente dice, es una forma, que no se te olvide que, pues, según toda la escuela, sobre todo Santo Tomás de Aquino, le va a decir, existe la fe. Y ya te explica como qué es la fe, cómo interviene la fe en esta cuestión racional. No pone a la fe como algo irracional, incluso tiene todo un texto de la fe en sentido extra religioso, que sería como la convicción, bla, 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 la doxa, pistis, no sé qué, y la fe en sentido muy religioso. Esta última es la que va a poner unos límites muy interesantes a lo que es la ciencia, a lo que es el pensamiento, y vamos a ver un poco el mismo movimiento que en Zambrano, de una forma muy particular, pero va a ser lo mismo. Incluso, no sé qué opina Paco, que es acá el experto, pero lo que hace Heidegger, que critica mucho la fenomenología, pone como el papel para decir, bueno, la ciencia no es lo fundamental en el Dasein, no sé qué. Esa es su forma de decirlo, ¿no? Heideggerianamente.
Pero Edith Stein dice, bueno, la forma de ponerle límites a la razón, de no instrumentalizar nuestra razón, pues va a ser la fe, ¿no? Entonces así la suelta. Ay, ni siquiera es un texto tan posterior, porque obviamente ella va a evolucionar hacia otro lado, ¿no? Va a terminar haciendo mística, va a terminar haciendo cosas bien densas, ¿no? Y ya, ¿no? Yo no voy a entrar en eso porque la verdad me rebasa muchísimo, pero siento que es muy buena eso, criticando ya sea a los señores fenomenólogos, ya sea Heidegger también es bastante buena, y su propuesta es bastante bonita, ¿no? Entonces, eso sería por mi parte. Gracias. Sí, muchas gracias, Mari. Bueno, ahora sabemos que este carácter y esta forma de escritura de Edith Stein hace honor a su apellido, este carácter duro de piedra, como su apellido, entonces está interesante. Y pues como último... ¿Qué pasó? Nada, es que me da risa que es como, ¿y cómo te llamas? Edith Stein. ¿Y cómo quieres que te digan? Santa Teresa, me trabé. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero bueno, sí. Stein, perdón Paco, fue un mal chiste mío que acá lo hago con la gente. Nadie dijo nada, Mari, pero bueno. Como último tenemos a nuestra invitada del día de hoy, a Carla Suárez, que nos va a presentar un trabajo que se titula Una rosa es una rosa, pero no cualquier rosa. Así que adelante, Carla. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar de una filósofa que en lo personal le tengo mucho cariño, y es Rosa Luxemburgo. Y bueno, este famoso aforismo de Edith Stein, justamente, ¿no? En el que, bueno, una de tantas interpretaciones sería, pues, que las cosas son lo que son, ¿no? Me sirve de entrada para hablar de esta filósofa que es tan especial y valiente, porque, bueno, si una rosa es una rosa, esta rosa, Rosa Luxemburgo, era quien era, ¿no? Con todo y espinas, ¿no? Era esta filósofa superheroína, bueno, para mí superheroína, a la que ni la amenaza de la muerte en realidad la pudo detener, ¿no? La vida de Rosa, además de ser fascinante, creo que es una gran inspiración y un modelo para nosotras, ¿no? Mujeres, estudiantes de filosofía, filósofas, porque a pesar de su militancia y que, bueno, podemos no tener nada que ver con su causa, y de que era la dirigente y de que fue la dirigente marxista más importante de la historia, siempre fue muy autocrítica con su causa, lo cual le generó muchos problemas, ya veremos. Y no se prestaba a dogmatismos, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante y súper raro en una persona tan militante de algo, ¿no? Y bueno, no nada más fue una gran militante en su causa, además fue la mujer que le corrigió la plana al mismísimo Marx, ¿no? Y bueno, eso es decir mucho porque en general cuando se habla de marxismo, pues no se menciona a Rosa Luxemburgo, se menciona muy poquito. Sabemos de muchos marxistas, o bueno, obviamente Marx es el supermaestro, ¿no? Pero no se menciona a Rosa, ¿no? Y de hecho, en su partido, ella fue docente de teoría marxista, ¿no? Era la que les enseñaba teoría a todos los militantes del partido. Porque, bueno, era algo que dominaba muy bien. Es importante hablar de ella y de sus aportaciones. Sin embargo, quiero empezar con un par de descripciones que hacen alusión un poco a lo que comentaba Sara hace rato, de cómo se habla de las mujeres filósofas, ¿no? O de las mujeres en general. Y estas descripciones, obviamente hechas por hombres, que en los primeros renglones hablan de ella
como no se atreverían tan fácilmente a hablar de un filósofo, ¿no? De un filósofo hombre. ¿Por qué? Porque hablan de su apariencia física o de esa fuerza que tenía, pero adjudicada a algún trastorno típico de las mujeres, como la histeria, ¿no? Es decir, una mujer no podía ser fuerte y tener convicciones, porque entonces era una histérica, ¿no? Y bueno, sí se habla de los defectos físicos más notorios de ciertos filósofos, ¿no? Todos sabemos que Sócrates era muy feo, sabemos ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, no es algo que, o sea, cuando se habla de Sócrates no es lo primero que se menciona, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar aquí es, por ejemplo, cuando estaba buscando cómo se percibía en general a Rosa Luxemburgo, me encontré con un texto de Bolívar Echeverría en el discurso crítico de Marx, y bueno, les quiero leer el primer párrafo para que vean cómo comienza a hablar de Rosa Luxemburgo. O sea, no la ha mencionado casi en el texto, en el libro, y cuando va a hablar de ella, en el capítulo que se va a tratar sobre ella, empieza así. Rosa Luxemburgo fue una mujer de apariencia física nada favorable. Su cuerpo, notoriamente pequeño, era poco agraciado y de un andar un tanto defectuoso. A su rostro, en el que sorprendían la belleza y viveza de sus ojos, acudía con frecuencia una sonrisa insegura, irónica y agresiva. El segundo párrafo del que habla, de la segunda cosa que habla Bolívar Echeverría, es esta típica segunda cosa que seguramente a todos nos parece muy, muy importante saber de cualquier mujer, ¿no? Y es con quién se relacionaba. Típico, ¿no? Entonces, bueno, en el segundo párrafo dice lo siguiente, ¿no? Aparte de su unión con Leo Jogiches, su amante de juventud y su camarada de toda la vida, sus relaciones afectivas fueron escasas y distanciadas. Prefería el retiro y amaba la naturaleza. Porque claro, o sea, si hablamos de Rosa Luxemburgo, queremos saber también con quién se relacionó, ¿no? Esa es otra cosa que, bueno, a mí en lo personal me molestó bastante, ¿no? Es como, bueno, tantas cosas que hizo esta mujer y eso es lo que resaltan. Y bueno. Después, en la segunda descripción que les quiero comentar, aparece en las cartas de la prisión, ¿no? Y aunque no menciona el nombre de quien lo escribe, se infiere que es un socialista polaco que está severamente agraviado por una publicación que hizo Rosa en la revista Nuevos Tiempos. Y bueno, dice así, ¿no? La señorita Luxemburgo es una mujer histérica y quisquillosa. Ha publicado en la revista Nuevos Tiempos un artículo en el que pretende acusar a los socialistas polacos de un delito abominable. A la señorita Luxemburgo, a quien no sigue nadie en Polonia, nadie la sigue que tenga el corazón y la cabeza en su sitio, no le place evidentemente nuestro patriotismo, pero su opinión nos tiene sin cuidado. Y bueno, otros la describen de formas más fuertes. Adler, por ejemplo, la describía como una perra venenosa, ¿no? Y Bebel se refería a sus palabras como chorros de veneno desgraciadamente femeninos. Entonces, bueno, con esto podemos darnos cuenta que Rosa no era una mujer que se callara, y obviamente eso le generó bastantes enemigos fuera de su partido, en la derecha, y dentro de su partido, ¿no? Recordemos que, bueno, la ejecutan porque su mismo partido la vende, ¿no? Y bueno, Rosa no era nacionalista, ni creía en la autodeterminación de los polacos, pero sí quería que los trabajadores del mundo se unieran obviando las fronteras, ¿no? Para ella el nacionalismo estaba de más. Sin embargo, el hecho de que nació en un país que estaba bajo el dominio de otro, Polonia, le hizo entender esta necesidad y el potencial de la revolución y la resistencia a todas estas injusticias históricas, ¿no? Como dijo Luxemburgo,
tuve la oportunidad de mezclar mi revolución interna con la revolución de mi país, ¿no? Ella, pues no diferenciaba, ¿no? Siendo mujer judía, porque aparte era judía, y coja, porque tuvo una condición desde niña en la pierna que hacía que, bueno, la hizo cojear toda su vida. Ella padeció el antisemitismo desde pequeña y la misoginia de su tiempo, pero nunca fue una víctima, porque así como en una carta que le escribe a Leo, le dice, ¿no? Son precisamente los moretones de mi alma los que me dan la fuerza para una vida nueva, ¿no? Es decir, nunca estas cosas la hicieron compadecerse de sí misma ni nada, ¿no? Ella todo esto lo tomaba para seguir luchando. Y bueno, su idea política estaba teñida de algo que era inacible, ¿no? Y esta idea sembró terror en sus críticos y en sus aliados. Porque, bueno, además era una mujer que movía muchas masas, ¿no? Era una mujer que tenía una elocuencia y una militancia que no podían pasar desapercibidas. Entonces, en muchas ocasiones, pues la volvieron objeto de la peor misoginia, ¿no? Rosa, como muchas de las filósofas que acaban de mencionar, nunca perteneció a ningún lugar. Era polaca, pero nacionalizada alemana, y eso le permitió permanecer cuerda a pesar de todos sus años en prisión, porque pasó mucha o gran parte de su vida en prisión, ¿no? De hecho, la mayoría de sus obras, sus cartas, sus ensayos, publicaciones, fueron escritas en la cárcel. Y bueno, su amiga Clara Zetkin, que era también una militante del partido, escribió algo sobre ella, ¿no? Pone, el fuego de su corazón derritió las cerraduras y los cerrojos, y su hierro derribó los muros del calabozo. Reunió la amplitud del mundo perseguido de afuera dentro de una celda sombría. Luxemburgo no vivió para ver el ascenso de Hitler, por ejemplo. Sin embargo, peleó con todas sus fuerzas para impedir la Primera Guerra Mundial, porque estaba en contra de una guerra que solo se aprovecharía, como todas las guerras, de las diferencias y de las injusticias contra las que luchaban mujeres y hombres que no tenían privilegios, ¿no? Ella encarnó la lucha de ser una mujer en circunstancias no privilegiadas, y la lucha contra el fanatismo nacionalista, ¿no? Que era muy fuerte. Se burló de los miembros de su partido cuando votaron a favor de la Primera Guerra Mundial, diciendo algo así como, sí, claro, ¿no? Le van a decir a los demás del partido, ¿no? Proletarios del mundo, uníos, pero cuando estemos en la guerra, córtense la garganta unos a otros, ¿no? Era como la forma en la que se burlaba de sus compañeros, ¿no? Pero bueno, ¿por qué Rosa nos es tan cercana? A pesar de estar a un siglo de distancia, ¿no? Y bueno, creo que la respuesta es que en su momento revolucionario, perdón, hace eco con el nuestro. Los tiempos revolucionarios nos obligan siempre a revisar nuestro sentido del tiempo, ¿no? Y estirándonos entre pasado y futuro, pues esto nos obliga como a ser un poco más perspicaces de lo normal cuando pensamos en el tiempo, ¿no? Y creo que eso queda muy claro con la pandemia, ¿no? Nos hemos justamente estirado en el tiempo, ¿no? En el pasado, en el futuro. Y bueno, así fue como ella, haciendo esto, estirando el pasado y futuro, pudo anticipar el fanatismo que venía para Alemania, ¿no? Que después, bueno, sucedió con Hitler, y también anticipó el fracaso total de la Revolución Rusa, ¿no? Y bueno, otra cosa que quisiera exaltar, y bueno, pues quienes me conocen saben que no puedo evitar esta parte, es la profunda empatía que tenía con otras especies,
¿no? Con otras especies animales, por ejemplo, y también vegetales, porque amaba las plantas. Y bueno, esto es porque en una de sus cartas de 1917, un año prácticamente antes de que muriera, un año y meses, bueno, de que la ejecutaran, ella relata a su amiga Sonia el dolor que le causó ver en la prisión cómo maltrataban a unos búfalos que eran botín de guerra, ¿no? Entonces, así muy rápido les voy a leer un pedacito. Dice, mientras descargaban el carro, las bestias permanecían impasibles y exhaustas, y una de ellas, la que sangraba, dejaba caer su mirada tristemente. Su aspecto y sus grandes ojos tan dulces tenían la expresión de un niño que hubiera llorado mucho, de un niño que hubiera sido severamente castigado sin saber por qué, y que no sabe ya qué hacer para librarse del tormento y de la violencia brutal. Yo estaba frente a la yunta y el animal herido me miraba. Las lágrimas que asomaron a mis ojos eran sus lágrimas. No es posible estremecerse ante el sufrimiento del más querido de los hermanos, más dolorosamente de lo que yo me estremecí en mi impotencia ante aquel mudo dolor. Bueno, es un pedacito de la carta es muy larga, pero bueno, creo que eso da cuenta de la sensibilidad que tenía a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, dejando a un lado su vida y las anécdotas y cómo la percibían, van a decir, bueno, ¿y qué fue lo que hizo filosóficamente, ¿no? Esta mujer. Bueno, y les quiero puntualizar algunas de sus aportaciones teóricas muy rápido, porque son bastantes, y bueno, no quiero profundizar como demasiado, porque aparte no da tanto tiempo, pero bueno, la primera que les quiero mencionar es la crítica que hace a Bernstein en su escrito Reforma o Revolución, en el que lo critica porque él pide que se abandone el objeto final de la socialdemocracia, que era la revolución social y por tanto la lucha de clases, ¿no? Él pide que se apele a reformas paulatinas, abandonando los objetivos anteriores, o sea, la lucha de clases y la revolución social, para salvaguardar este carácter pequeño burgués, ¿no? Del movimiento. Y bueno, para Luxemburgo, para Rosa, las reformas sociales y nada eran exactamente lo mismo, ¿no? Y hace esta crítica y bueno, le va un poco mal, pero bueno, gana también muchos seguidores. La segunda es otro elemento central de su pensamiento, que es la dialéctica de la espontaneidad y de la organización, ¿no? En esta, ella considera que la espontaneidad es como un acercamiento radical o incluso anarquista, aunque a ella no le gustaría tal vez mucho esa palabra. Y bueno, la organización sería como un acercamiento más burocrático o institucional a la lucha de clases, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta dialéctica, la espontaneidad y la organización no son dos operaciones separadas o separables, ¿no? Sino diferentes momentos del mismo proceso. Y creo que esta parte es muy interesante porque este mismo nacionalismo de su partido pues tendía a irse a una o hacia la otra, ¿no? Entonces ella era muy consciente de esta dialéctica. Y bueno, esta visión teórica surge de la lucha de clases elemental y espontánea, y gracias a estas perspectivas es como la lucha de clases se desarrolla hacia un nivel superior, ¿no? Desde su perspectiva. Es decir, para ella, esta espontaneidad era la que iba a llevar a los mismos obreros a liberarse a sí mismos. Es decir, no eran estos pequeños burgueses del partido los que iban a liberar al proletariado de la burguesía, ¿no? Eran los mismos obreros los que tenían que hacerlo por sí mismos. Entonces, bueno, esta era otra de sus posiciones teóricas, ¿no? Y la tercera tiene que ver con su postura crítica con los sectores capitalistas del feminismo, ¿no? Y este es muy interesante porque
en alguna ocasión, ella en una convención grande donde hablaban del voto de la mujer y tal, ella menciona que la monarquía y la falta de derechos de las mujeres pues se han convertido en las herramientas más importantes de la clase capitalista gobernante, ¿no? Y que si se tratara de votar por las damas burguesas, el Estado capitalista no podría esperar nada más que un apoyo efectivo para la reacción, o sea, ahí sí habría apoyo, ¿no? O sea, apoyo para el voto femenino. Y bueno, la mayoría de estas mujeres burguesas que actúan, ella decía, ¿no? Que actúan como leonas en la lucha contra las prerrogativas masculinas, trotarían como ovejas dóciles en el campo de la reacción conservadora y clerical si tuvieran sufragio, ¿no? Es decir, serían marionetas pues de los hombres, ¿no? Estas mujeres burguesas. Pero decía que, por otro lado, pues las mujeres de la burguesía no participaban de la producción social, ¿no? Decían, no son más que co-consumidoras de la plusvalía que sus hombres extorsionan del proletariado. Les llamaba parásitos de los parásitos del cuerpo social, ¿no? Esa crítica es muy fuerte, muy, muy fuerte, porque pues estaba criticando así a las mujeres esposas, seguramente, de estos compañeros de su partido y bueno, en general, ¿no? De la burguesía alemana. Entonces, ella apelaba más a que las mujeres proletarias o de clases proletarias tuvieran el voto, porque ellas siempre iban a defender se iban a defender de la explotación, ¿no? Entonces, bueno, esto es como a grandes rasgos lo que ella trabajaba. Hay muchas cosas más sobre las huelgas, sobre la acumulación del capital, que son súper interesantes que ella trabajaba, pero bueno, no las voy a mencionar acá. Y bueno, para concluir, quisiera mencionar lo último que escribió antes de que la ejecutaran, que fue escribió en un papelito, ya lo último, y bueno, escribe un mensaje, ¿no? Sobre la revolución y tal, y lo último que pone, la última frase que pone, dice, yo fui, yo soy y yo seré, ¿no? Y no estaba equivocada, porque 100 años después es la filósofa revolucionaria y superheroína que nos inspira a arrebatar no a tomar, a arrebatar nuestro lugar en un mundo de hombres, ¿no? Y bueno, creo que Rosa nunca se imaginó que se convertiría en un modelo para tantas mujeres, muchas generaciones después, porque bueno, aunque dijo esta famosa frase que les voy a leer, quiero obrar en la gente como un trueno para encender sus pensamientos con la amplitud de mis conocimientos, la fortaleza de mis convicciones y el poder de mi oratoria. Dijo eso, pero no sabía que el poder de su oratoria llegaría hasta una pequeña ciudad de provincia en el centro de México, llamada Querétaro, y nos sacudiría con su vida y sus ideas apasionantes. Y bueno, pues ya, eso sería todo. Si les interesa como saber un poco más de su vida o algo así, les quiero hacer como 3 recomendaciones, porque de verdad es muy, muy interesante. La primera es esta novela gráfica, bueno, es una biografía gráfica, que es súper bonita, tiene muchos, es como una especie de cómic de su vida, ¿no? Y además, bueno, no sé si fue porque recientemente fue como los primeros 100 años de su ejecución, y también sacaron este otro que se llama La Revolución en Fuego, y está muy bonito porque si les gusta Star Wars, hace como una especie de símil para explicar, ¿no? la revolución y todo esto, y le ponen ahí Zar Wars, ¿no? La guerra del zar. Y es también como, pues sí, con muchos dibujitos y tal, ¿no? Como tipo Star Wars, pero con la vida de Rosa Luxemburgo. Y de hecho,
hasta ponen, ¿no? Ahí la pelea del imperio contra la rebelión, ¿no? Está muy bueno. Y aparte, bueno, las cartas de la prisión, que son súper interesantes, ¿no? Y una película, ahora que estaban hablando de las películas que hablan de las filósofas, está esta película de Margarete von Trotta, una gran directora feminista, que tiene esta película de Rosa Luxemburgo, que es muy, muy buena, ¿no? Porque creo que sí logra retratar las ideas de Luxemburgo, más que pues todas estas cosas morbosas, ¿no? Que luego se hablan de las mujeres que lograron hacer algo importante en la filosofía, por ejemplo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Carla, por tu participación y por las recomendaciones. Igualmente agradecemos a Sara, a Elena, a Marigar. Y ahora tenemos un tiempo para abrir la discusión, la conversación. Si tienen alguna pregunta, comentario, aportación, duda, lo que sea, pueden levantar la mano, tomar el micrófono directamente, no hay ningún problema, escriben en el chat, así que tenemos un tiempo para dialogar. Yo sí, o sea, bueno, perdón, creo que es de rescatar el carácter de todas, ¿no? O sea, creo que todas las pensadoras, filósofas que hemos estado mencionando, incluso a Simone de Beauvoir, que si bien no la tratamos, sí la vamos a ver en el seminario, se muestran súper irruptivas en su tiempo, ¿no? O sea, todas son súper fuertes, todas son como muy, no, así no va, ¿cómo no? O sea, y eso me encanta, ¿no? O sea, creo que es un aspecto importante de resaltar, o sea, el carácter, el talante que tienen ante el mundo, ¿no? Ante la vida, ante la filosofía, ante la cultura en general, creo que es importante rescatar. O sea, la fortaleza que manifiestan y que muchas veces incluso nosotras como filósofas, como estudiantes de filosofía, como mujeres, pareciera que no tenemos esa fortaleza, ¿no? Entonces, en realidad creo que es una invitación a nosotras mismas de pensarnos, de reflexionar sobre nosotras, ¿no? Esta cuestión, les digo, yo tengo muy marcado esto de la interioridad y la exterioridad, y cómo es que eso exterior es reflejo del talante que uno tiene ante la vida. Entonces, creo que es una manifestación de todas, ¿no? Sí, yo también me iba a adelantar a que alguien tuviera una pregunta, porque estaba pensando en cosas que me conmovieron en cada una de las otras 3 exposiciones, cuando tú decías esta actitud de desafío, o cuando Mari hablaba de esta idea de, pues esta es una persona que apuesta a la vida, ¿no? O lo que decía Carla sobre el arrebatar el espacio, ¿no? Porque además, lo que pensaba es que lo están haciendo claramente desde la desventaja. No lo están haciendo porque estén en una posición privilegiada y saben que tienen todas las de perder, pero pues ya están ahí, ¿no? Y están siendo como consecuentes consigo mismas, y eso me parece muy interesante y muy, muy conmovedor y muy inspirador, ¿no? Porque además la situación sigue siendo desventaja. Entonces no está mal tomar nota. Sí, y de alguna manera como sí permean, ¿no? O sea, yo creo que son una antesala importante para muchos movimientos, o sea, no nada más en cuestión política, sino incluso en este repensarnos a nosotras dentro de un feminismo o incluso fuera de él, ¿no? O sea, no se consideran muchas de ellas feministas, pero creo que sí abren brecha para el feminismo en muchos sentidos, Claro. muchos sentidos. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Algún comentario, algo en lo que les gustaría ahondar, algo que les gustaría proponer? Bueno, yo, así como Carla tiene su momento de recomendaciones, yo también, ¿no? Le estaba diciendo justo antes de iniciar el conversatorio que este libro de Hannah Arendt
más allá de la filosofía, es una joya. O sea, de verdad es una joya. Lo vamos a estar trabajando dentro del seminario, en algunos apartados, pero es bellísimo. Son sobre todo sus escritos sobre cultura, arte y literatura. Todo el mundo por lo general conoce de Hannah más el aspecto político, ¿no? O sea, la condición humana y demás. Pero creo que esta es una joya porque es otra faceta de esta gran pensadora. Les comentaba, por ejemplo, de Hélène, se acaba de editar, o sea, se editó el año pasado apenas, ¿no? Se llama Escritos sobre feminismo, ateísmo y pesimismo. Malamente, he de confesarlo, y queda en grabación, o sea que me van a seguir tal vez por derechos de autor, pero ya lo escaneé, porque está caro. Entonces, hay que difundir el pensamiento, ¿no? Yo creo. Entonces, si alguien gusta, con mucho gusto nos escribe al correo y se los hacemos llegar. Igual los textos de las otras autoras, ¿no? Sí. Y este texto que mostraste de Arendt, me parece muy interesante que normalmente sí nos centramos en unos aspectos políticos, pero que como decías al principio, casi todas ellas tienen un vínculo particular con el arte, que creo que tiene mucho que ver con esta relación con la afectividad, y varias de ellas son escritoras en otro estilo, ¿no? Dice esta Murdoch, la literatura puede decir muchas cosas, la filosofía solo una, cuando le preguntan por su doble trabajo, y creo que ese es un área muy interesante, porque señala una amplitud de pensamiento y una aproximación distinta. No sé si no hay preguntas o comentarios de ninguna de las participantes. Somos muchísimas. Ah, y quiero señalar para Memo y Camilo que estaba ya no está, o sea, y para Paco, ¿cierto? No, el plural femenino es lo decente, ¿no? No es desconocimiento de su presencia. Es lo decente. Pero otra vez es como de, ay, ¿para qué obviarlos, no? Yo sé, pero... A mí me llama también la atención, o pensaba justo cuando se da como o que estas filósofas apuestan o se mueven o plantean como otros ámbitos, ¿no? Como fuera de esta gran tradición filosófica muy dominada por el ámbito de lo racional y que trabajan desde otros ámbitos, ¿no? El ámbito, por ejemplo, ya no de la filosofía como tal, como dura, así seca, sino Hannah Arendt, María Zambrano, esta cuestión de la poesía, ¿no? Como plantear como otro ámbito, ¿no? Que hay cuestiones de la filosofía que no pueden ser abordadas, ¿no? Desde su mismo sistema, por llamarlo de alguna manera, pero que sí se pueden decir de alguna manera a través de la poesía o cosas que no se pueden decir en un ámbito racional y sí en un ámbito de la afectividad, ¿no? Entonces me parece interesante cómo se mueven dentro de otros ámbitos. Edith Stein con su carácter religioso, justo el ámbito de la fe, ¿no? Hay asuntos, ¿no? La razón llega a un límite, ¿no? Y ahí cuando se habla de los asuntos de la fe, ¿no? Que no pueden ser abarcados por la cuestión de lo racional. Entonces me parece interesante esa cuestión. Y también esto que me mencionaba Mari de la filosofía como un éxtasis fracasado, está súper chido. Digo, no he leído esa parte, no sé más bien a detalle a qué se refiere con eso, pero pienso como este éxtasis como estar obviamente afuera, fuera de sí, al mundo, y quizá en este estar fuera del mundo uno llega o uno se enfrenta al mundo y fracasa, ¿no? Y pienso que fracasa en su intento de comprenderlo, de tratar de abordar las cosas, ¿no? Pienso quizá a esta idea de que el mundo nos desborda, entonces pienso que se puede ver de esa manera, aunque digo, no he leído ese texto, pero es como, no sé, es lo que me suena ahorita, pero está súper chida esa como definición, que no es definición, pero no sé si... Sí, creo que si puedo como responder un poquito. Está bien bonito, porque pues lo pone como lo básico de la filosofía, ¿no? Como pues por ahí empezamos, ¿no? Y si no comenzamos por pensar que la filosofía, cuando ya empieces porque algo ya pasó y algo ya se nos escapó, vamos a querer racionalizarlo todo, ¿no?
y como punto de partida se me hace interesante, porque no está diciendo que no puedas racionalizar, que no puedas pensar, que no puedas, vaya, o sea, tener un amplio margen de ejercicio filosófico, solamente te dice desde el principio que tal vez ese ejercicio no sea lo más chido de la vida, ¿no? O sea, que lo que te da el aliento para tener ese ejercicio realmente es pues el mundo, ¿no? O sea, ella lo circunscribe un poco más a la poesía, al arte, pero pues va a hablar de la belleza en general, ¿no? Entonces yo también coincido en que está como bonito y pues Sí. Tenemos en el chat un par de intervenciones. Ángela. No sé si quieras tomar el micrófono, Ángela, o quieres que lo leamos. Si quieres que lo leamos, manifiéstate por el chat. ¿Por alguna razón? Que lo lean. Bueno, dice Ángela, a mí se me hace muy interesante el punto donde se menciona que nos podemos sentir identificadas con estas filósofas, ya que actualmente estudio filosofía y no hemos visto en ningún momento una filósofa. Y eso me llevó a buscar por otros medios este seminario. Siento que sí es importante replantear ese plan de estudios que se encuentra en las universidades. Que ha sido uno de los motivos, ¿no?, de discusión y de planteamiento del seminario. Sí, o sea, creo que no es falta de filósofas, o sea, sí hay, es falta de espacio. O sea, creo que esa es una demanda que hay que contrastar por otros medios muchas veces, ¿no? Malamente, o sea, malamente, pero, o sea, la relevancia, a mí me encanta esta Sayat Valencia, esta filósofa mexicana, muy importante, me parece muy importante leerla, y dice, ¿no? O sea, el problema es que no vemos que la filosofía actual, si bien es feminista en muchos sentidos, es femenina. O sea, las grandes aportaciones que se están haciendo dentro de la filosofía en hoy, viene de filósofas, viene de esta denuncia de falta de espacios, viene de esta apetencia, ¿no? Como esta necesidad de visualizarnos. O sea, no somos entes aislados, no somos musas, no somos, o sea, no. Y eso creo que es súper importante, ¿no? Y también esta noción de no nada más pensamos, sentimos. Y eso es muy reflejo de los escritos de estas filósofas, ¿no? O sea, son cómo se liga sentimiento, incluso religioso, en algunos casos, que en realidad todas, ¿no? De alguna manera están ahí rondeando una religión o una crítica a la religión, pero cómo viven esta visión, cómo ven en la poesía también un escape en el sentido propio, ¿no? O sea, como de voy a salirme de esta rigurosidad de la filosofía y voy a explorar esto porque también soy eso. Y eso creo que es una riqueza de estas pensadoras. Entonces creo que es importante rescatarlas, pero en un sentido de apropiarlas, más que nada, ¿no? O sea, apropiarnos de estas pensadoras, y yo me quedo con esta máxima de Hélène, ¿no? O sea, tenéis que ser fieles a vosotras mismas. O sea, tenemos que ser fieles a nosotras, y ese ser fieles a nosotras implica justo pensarnos y exponernos en el sentido propio, en el sentido de hagamos nuestra propia comunidad, ¿no? Si no nos dan el espacio, no lo necesitamos, hagámoslo. O sea, creo que también es una propuesta activa. Yo quería comentar algo. Creo que también, bueno, sí, sobre todo se tiene que hacer por fuera, pero creo que cuando se tiene la oportunidad, ¿no?, de estar frente a una clase, ¿no?, dentro de una institución, ¿no?, de la universidad, creo que es también como, de alguna manera, hasta nuestra obligación, ¿no?, meter en el canon a estas filósofas, ¿no?
aunque sea a fuerza, ¿no? Porque si no, es como, bueno, o sea, ¿de qué sirve que tengas un lugar ahí, ¿no? O que hayas, de alguna manera, por suerte o por lo que sea, estado en ese momento, en ese lugar, si no vas a visibilizar el trabajo de todas estas mujeres antes de ti, ¿no? Que te permitieron de alguna manera estar ahí, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es hasta una obligación, ¿no? Y eso no quiere decir que dejemos de ver a Nietzsche o a Heidegger, no, pero creo que sería mucho más rico, por ejemplo, ¿no? Ahora que comentabas de Nietzsche, pues ver a Nietzsche con la crítica de Ellen, ¿no? O ver a Husserl o a Heidegger con la crítica de Stein, ¿no? O ver a Marx con la crítica de Luxemburgo, ¿no? Es como, hay mucho, mucho de dónde hacerlo, ¿no? Y creo que ahí también es como un poco nuestra chamba, ¿no? Incluso como estudiantes, ¿no? En estos textos en los que tienes la libertad de poner a dialogar a un autor con quien sea, Claro. pues es un buen momento para introducir a estas personas que además sí lo están discutiendo. Y hablando de esto de la crítica de Nietzsche, hay un comentario en el chat en el que piden, Elena, si puedes abundar en la crítica de Hélène a Nietzsche. Sí, está pesada porque Hélène sobre todo asume esta postura pesimista ante el mundo, ¿no? O sea, si dice, el mundo representa sufrimiento, pero representa sufrimiento porque es una representación masculina. O sea, sí es muy, 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 incluso podremos decirlo separatista, ¿no? O sea, sí es muy radical para su tiempo. O sea, estos escritos los escribe ella estando en manicomio. También es una noción interesante, porque la crítica que tiene Nietzsche sobre todo versa en esta visión que se tiene sobre el superhombre, ¿no? Que no es el superhombre, por eso le decía el Übermensch, porque decía que esa es una condición enteramente masculina, o sea, no va más allá, sigue replanteando lo mismo sobre lo mismo, entonces no es transgresor en ningún sentido, sobre todo pensando es la crítica que hace a Humano demasiado humano, en específico, y al cuarto libro del Zaratustra, que fue el que le mandó Nietzsche, ¿no? Nietzsche pensaba que ella iba a ser como su gran alumna, ella lo rechaza. Les digo que Nietzsche incluso manda cartas diciendo, la señorita Hélène es demasiado déspota, no entendió, ¿no? Y le responde, no es que no haya entendido, más bien tú no dices nada. O sea, se pone ruda y eso me encanta, ¿no? O sea, los que me conocen saben que soy muy fan de Nietzsche en muchos sentidos, pero me encanta encontrar esta crítica tan puntual, tan precisa. Sobre todo esta noción en Nietzsche, por ejemplo, que va a ser el mentado superhombre en español, implica superación de lo mismo que somos, ¿no? Pero ese que somos, en realidad sigue siendo un constructo masculino para Hélène. Entonces dice, no sería superación. Yo no postulo una superación, yo postulo una destrucción. Yo voy a postular una destrucción de eso, porque en realidad es lo peor que nos pudo haber pasado, ¿no? Incluso la imagen de Dios es una imagen totalmente masculina, o sea, no hay una reivindicación para nada de lo femenino. Es una aniquilación por completo de lo femenino, ¿no? Dice que en realidad el cómo se alcanza una superación de uno mismo sería con la castidad. Es muy, muy, les digo, radical, pero es interesante, o sea, porque no es que diga guácale el cuerpo, guácale el placer, dice, es que hay otros placeres que no estamos ponderando. Estamos ponderando el placer sexual porque es el que nos han inculcado que es el verdadero placer. O sea, ¿dónde queda el placer intelectual? ¿No? ¿Dónde queda el placer de una misma, con una misma? Y en ese sentido es súper interesante esta visión que tiene Hélène. Les digo, sí es, o sea, si han tenido la oportunidad de leer a Nietzsche, Nietzsche postula el cuerpo y tiene una imagen también muy, muy extraña,
en muchos sentidos con la mujer, ¿no? O sea, por un lado la denigra, por otro lado la ensalza, o sea, es súper ambiguo respecto a la figura más femenina, perdón, Nietzsche, y él le dice, ¿cómo puedes hablar de algo que no conoces? O sea, ¿cómo puedes ponderar o criticar algo que no eres? Es imposible. O sea, sí es una crítica muy fuerte, ¿no? A Nietzsche. Les digo, y fue, o sea, lo conoció, ¿no? O sea, lo conoció, toda la onda, pero Nietzsche, les digo, veía en ella una alumna y ella dijo, ay, alumna tuya estás, pero si de verdad estás loco, ¿no? Ujú. No sé si más o menos por ahí. Lo vamos a estar checando en el seminario. Les digo, de hecho es la primera sesión. O sea, el siguiente miércoles vamos a estar hablando sobre ella y es bastante interesante su pensamiento. Que escribió, o sea, lo que se ha rescatado de ella al español es muy poco, ¿no? Es muy difícil encontrar su obra. Me encanta incluso la visión que tenía de ella misma porque en su testamento dijo, aquí está mi dinero para que me hagan una estatua, porque yo sí valgo la pena, ¿no? Entonces, está súper chido. Me gusta esa actitud. Pues aún tenemos unos 15 minutos más, pues si tienen alguna pregunta, comentario, que se profundice en algún aspecto que no quedó claro, o... Sí, perdón, en lo que alguien más piensen si quiere preguntar algo. Yo estaba pensando en esta separación entre la literatura y la filosofía y Murdoch va a decir, no es que la literatura no sea racional. O sea, no es el límite de la racionalidad del que estamos planteando. La filosofía eso no lo dice ella, pero se puede como leer ahí. La filosofía es un oficio, ¿no? Tiene sus características, sus límites, sus posibilidades de exploración, sus reglas. Y eso deja fuera ciertos temas o ciertas aproximaciones, por ejemplo, esta idea que hemos estado platicando de la inclusión de la afectividad, aunque se va modificando, o la manera en la que la tratamos, pero no se trata de que no sea racional, solo es de otra manera. Explora los temas de otra manera. Lo mismo va a decir Eco cuando escribe El nombre de la rosa, ¿no? Hay cosas que no podía escribir en un ensayo, entre otras cosas porque eran muchísimas, ¿no? Sería una cosa de este gordo que ya no se usa en filosofía, ¿no? Ya no está de moda el tratado. Sí, Entonces, la idea es eso, ¿no? La exploración de los límites de la disciplina y las posibilidades de diálogo con otras disciplinas. sí, o sea, y ahondando en esto, se me hace como súper interesante el hecho de que, en verdad, o sea, lo llevan a otros límites, o sea, lo sacan, ¿no? O sea, la mística con esta Stein es, uno piensa en mística y piensa en viaje astral casi casi, ¿no? O sea, y ella le pone un ejercicio de racionalidad impresionante, ¿no? No quitando el valor, sino al contrario. Creo que lo que proporcionan ellas es eso, aportes, ¿no? Hay otras visiones. Creo que también nos enseñan mucho otras formas de hacer filosofía, otras aproximaciones a la filosofía y esta frase, por ejemplo, de Virginia, ¿no? O sea, los grandes anónimos de la historia de la literatura tal vez son anónimos femeninos. O sea, ¿cuántas nociones no han sido permeadas en realidad por pensadoras, ¿no? En una relación estrecha con filósofos. O sea, no podemos negar que están ahí. O sea, hay una repercusión en el pensamiento impresionante por parte de las filósofas. Simplemente es darles espacio, darles voz, darles esta fortaleza que merecen. Sí. Sí, por otro lado, sí estaba pensando, si vas a tener un santo en tu casa, pues que sea Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Fíjense la novena. Exacto, no, pues mira, puedes tener tu fotito en el tablero, ¿no? Así como puedes traer a San Judas Tadeo, puedes tener a San Pascual Bailón, o puedes tener a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Sí, ¿sabes? Con esto que comentaba Elena, a mí sí me pasmó, ¿no? Pero creo que es
o sea, si va a haber algo interesante es tratar de no sacar la mano negra, ¿no? O sea, es decir, si una mujer piensa diferente a ti, casi siempre, y últimamente yo lo he visto mucho, pues lo más fácil es decir, es que está alienada, ¿no? O es que todavía no entiende el feminismo, realmente feminismo, ¿no? O como estas posturas, que yo no digo que no las estoy descartando, solo digo que a veces son una forma de no escuchar y de no abrirte hacia qué te está diciendo. Yo pensaba en, bueno, vamos a ver como muchas posturas y tal vez una forma buena de reflexionar con ellas, pues sea, bueno, si tú eres atea, yo puedo decir sí o no, ¿no? Puedo estar de acuerdo sí o no, pero quiero escuchar tus razones, o sea, particularmente las que tú, con tu nombre propio y tu carrera y todo, con tu profesión, pues me puedes decir, ¿no? Y si me dices que sí, pues quiero escuchar por qué tú me dices que sí, esto y lo otro, ¿no? O sea, como personalizarlo e irnos hacia que, pues, al fin de cuentas es una persona que nos está como intentando dialogar, ¿no? Creo que sería un buen ejercicio abrir de esa manera las propuestas, ¿no? Más allá de la valoración, ¿no? Así de, ay, bueno, es que esta era atea de Schopenhauer, ¿no? Esta, ¿no? Como que hasta hoy en día sería fácil decir, ay, bueno, o sea, ¿no? Ponte el tiro con Judith Butler, yo qué sé. Como, pues sí, ver la parte histórica tal vez sea buena. Ujú. Que además es lo que dice Murdoch en ese texto que les decía, ¿no? Amar es reconocer que hay algo que no eres tú. Y que es su crítica fuerte a Kant. Pues el problema con Kant es que hay un humano ahí que anda por ahí como un ser en el que hay una conciencia colectiva eterna, pero no hay gente, no hay individuos, ¿no? Y creo que es una postura interesante. Y que todas tienen esta apertura a lo otro, ¿no? A la otredad en múltiples manifestaciones, me parece. O sea, son muy conscientes de hay un otro que no está siendo visto. O sea, a mí me encanta Bale por eso, ¿no? O sea, estas minorías que no son minorías en realidad. O sea, más bien salen de la hegemonía y que no están siendo contempladas. Eso está bastante interesante. Y que a lo mejor hay más posibilidad de ver cuando llevas toda la vida siendo el otro, ¿no? Es más fácil reconocer al otro cuando siempre ha sido otro. Ajá. Hay una pregunta de Melissa. Sí, ahorita que estaban hablando de cómo estas filósofas mujeres expanden los límites de la filosofía yendo hacia la poesía o el arte, bueno, creo que yo ya pensaba que eso era lo que más se hacía cuando bueno, lo que iba a decir es que he visto que varias teóricas feministas también eran artistas y siempre me pareció que era necesario para vivir siendo lo otro, expresarse, porque si tú no lo haces realmente no lo ves en otras partes. Y, y creo que esta es una de las razones por las que, bueno, ese es su gran aporte, ¿no? Abrir una perspectiva que justo lo que decían, que no recuerdo a qué filósofo estaban citando, pero que lo racional, las características de lo racional encajan con lo de lo masculino. No estaba citando a nadie, Melissa, eso se me hace nada más sospechoso y siempre lo encuentro. Qué casualidad que sean las mismas, se me hace como demasiada coincidencia cósmica. ¿No? Sí. Como la distancia, ¿no? El desapasionamiento, el atravesar por filtros que enfríen la cosa, ¿no? Sí, pero creo que eso nos da un poco más de libertad para, o sea, si se supone que este lado femenino es el que está más en contacto con bueno, es como más libre en ese aspecto de la expresión en contacto con una misma.
pues nos da más terreno para hablar de otras cosas de las que no se han hablado por miedo a no ser lo suficientemente racional. Supongo que sí, supongo que sí, aunque ahora que mencionabas esta característica en la que están también vinculadas con el arte, habría que preguntarse qué tanto es porque son artistas, ¿no? Y los momentos en los que el arte empieza a reflexionar sobre su capacidad de hacer teoría desde el arte, que creo que también podría explorarse, ¿no? Porque son, por ejemplo, Murdoch es novelista al mismo tiempo que es filósofa y de hecho fue mucho más reconocida como novelista que como filósofa, obviamente. Además porque, pues uno, porque cuando era filósofa estaba en la misma facultad que Wittgenstein, entonces la gente volteaba a ver a Wittgenstein, ¿no? Que además estaba haciendo una cosa, pero también preguntarse por esas fronteras, ¿no? Porque esta idea de la vinculación con una misma, pues muchos artistas están en ese espacio, pero no todos discuten acerca de esas posibilidades. Entonces, ver cuáles son esas relaciones, creo que sería interesante profundizar. Las relaciones de que Las relaciones entre el arte y la posibilidad de reflexionar sobre el arte de manera teórica en el arte. ¿En qué momento se asume en la historia del arte que el artista también tiene un discurso que puede decir a través de su obra? O que cuando estás escribiendo una novela estás escribiendo una cosa verdadera, que ya no son solo los límites de lo masculino y lo femenino, ¿no? También son los límites de nuestras legislaciones sobre qué forma de discurso es legítimo y qué forma de discurso no es legítimo, cuál es serio, cuál no es serio. Y que creo que estas mujeres que estamos citando tienen una potencia en su obra filosófica que permite decir, lo que digo es importante, en cualquier ámbito en que lo diga. Más allá de que sean mujeres, pues son buenas, o sea, son filósofas bien hechas. Y luego muchísimo con más rigor, ¿no? O sea, por lo mismo de ser minoría, luego son las que representan muchísimo más ejercicio riguroso respecto de la filosofía, o sea, son las más críticas, son las más, o sea, yo, por ejemplo, estoy pasmada con la facilidad que tiene Bale o esta Arendt de con la mano en la cintura narrarte en un párrafo la historia, ¿no? O sea, dices, ¿cómo crees? O sea, cuando nos hemos chutado tratados impresionantes, porque no saben explicarse, ¿no? O sea, sí, y nosotros tienen una capacidad de síntesis impresionante que dices, ¿qué? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? O sea, incluso Stein, por ejemplo, yo cuando tuve mi acercamiento con Stein, decía, bueno, esta mujer es, pero la ruda de verdad en la fenomenología, o sea, es la rudita. Es, o sea, claro. la pasión que le ponen creo que es manifiesta en todo momento, ¿no? O sea, igual con Rosa, o sea, la capacidad que tiene de ver en Marx, incluso la corrección, perdón, pero si eso no le llamamos pasión, entonces, ¿qué es, no? O Sí, sea, la parte chida. Murdoch tiene en una página, discute con Tolstoy, con Kant y con Platón. En una página. Estas son sus tesis principales, por esto me parece que están mal, esta es la falla, no sé qué. Y a lo mejor tiene que ver con, hay un comentario que acabo de ver en el chat de Juno más arriba, el que decía esta necesidad de hacer más. Por supuesto que ponía algo así como que por supuesto que también eran buenas artistas, porque con ser una cosa ya no te rinde, ¿no? Consumían los griegos con el cristianismo. ¿Quién? Vale. Hay un libro que se llama Perdón. No, es que justo, perdón, me interrumpí horrible, de verdad, se me olvidó el micrófono. No, es que, bueno, ya lo digo, no lo digo, oh, maldita. No, o sea, solo que también varias de ellas son como las primeras en ingresar en ciertas cosas, o sea, Stein es la primera mujer con un grado en doctora, bueno, en filosofía como tal. Weil me decía que también fue la primera
en entrar a la normal porque le ganó a pinches todos, ¿no? O sea, como fueron además pioneras como dentro de la academia. Perdón. Sí, o sea, por ejemplo, Hélène es la segunda mujer con doctorado en filosofía en Europa. Sí, igual Bale, para que la aceptaran en círculos, tuvo que hacerlo todo. O sea, y todo lo tenía que hacer súper, ultra, mega bien, y la tenían escribiendo, transcribiendo archivos en algún momento, ¿no? Y justo por este carácter también rebelde y contestatario. Es que creo que es muy interesante, porque tampoco se trata de negar la historia de vida y la manera en la que forma su trabajo. Eso también es importante. Que creo que es interesante, me parece una pregunta interesante. Sí, o sea, yo creo que en realidad todas tienen, otra vez, regresando a esta cuestión del talante, ¿no? O sea, este ímpetu, esta necesidad de transgredir de alguna manera, más allá de sus relaciones amorosas, ¿no? O sea, eso, que, o sea, más bien afortunados ellos que se pudieron. Me silenció Paco. ¿Qué pasó? O alguien. Porque No, o sea, sí se me hace bastante interesante. O sea, esta visión de dejemos de pensar en ellas como la pareja de. O sea, yo creo que en realidad afortunados ellos que tuvieron la oportunidad de relacionarse con ellas, ¿no? O sea, creo que cambia mucho nuestra perspectiva. Pero bueno, respecto del seminario, porque preguntaba María, la cuestión son, ¿cuántas sesiones? ¿7? Ya ni me acuerdo. 7 me parece. 7 sesiones dedicadas cada una a una filósofa en específico. Vamos a empezar, les digo, con Hélène, con Druskowitz, viendo estas críticas, ¿no? Sigue, o sea, tenemos planeada, les digo, una sesión por autora. Es Druskowitz, es Bale, Arendt, Zambrano, Stein, Murdoch, Beauvoir, y seguro se me fue, y Arendt, ¿no? Entonces, sí, lo más seguro es que una vez acabada esta primera mitad del siglo XX, después nos vamos con el ultra masacote que viene, ¿no? Que es súper fuerte, súper radical, súper interesante para incluso replantearlas, porque a pesar de que tenemos un siglo de distancia con ellas, yo sigo diciendo que no nos son ajenas, o sea, son súper actuales, todas son súper actuales, ¿no? Y mira, para muestra de que no es que no haya filósofas, costó un trabajo hacer la selección de qué filósofas entrarían en esta primera parte, y un segundo seminario de filósofas de la segunda mitad del siglo XX va a llevar la vida, ¿no? Envejeceremos aquí, porque son muchísimas. Pero sí, no sé si hay algún otro comentario. Sigue en inscripción el seminario por si gustan tomarlo. Les digo, las sesiones van a ser de 7 a 9 los miércoles y nosotros mandamos los PDFs de los textos a trabajar como lectura sugerida y vamos a tratar de, les digo, abordar temas, ¿no? Bien comentaba Sara en un principio que Echar Raíces va a ser un texto que vamos a revisar de esta Simone Weil. De Hannah Arendt, les digo, yo quiero checar de Más allá de la filosofía. De Druskowitz, literal, como tenemos nada más porque aparte mucha obra se perdió. El de Escrito sobre feminismo, ateísmo y pesimismo. De Beauvoir, seguimos pensando bien qué onda, porque también es mucho y de repente como 2 horas no sé si nos dé la vida, incluso para cada una de ellas, ¿no? Claro. No sé, ¿quién nos de cuenta Murdoch de Zambrano? De Murdoch vamos a ver La nostalgia por lo particular, un fragmento, y probablemente un fragmento de La salvación por la palabra. Y de Zambrano, no sé, todavía no sé. De Zambrano vamos a ver el de filosofía y poesía
Vamos a ver qué dice como en general de la poética. Y de Stein, de ¿qué es filosofía? Tiene uno muy bonito que se llama La filosofía y la Weltanschauung. Explica varias cosas chidas. Y de Husserl con Santo Tomás. Yo creo que sí, tiene unas cosas de arte, pero la verdad es que yo prefiero como quedarme en qué es filosofía como de forma más general y ver un poco su propuesta con lo de filosofía perennis y esas cosas. Sí, o sea, hay que ser también muy sensatos y muy sensatas, sobre todo pensando que es acercamiento, ¿no? Son acercamientos al pensamiento de estas filósofas. Es imposible que en 2 horas abarquemos todo, ¿no? Porque aparte escribían un montón. Súper prolíficas. Sí, 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 sí. Creo que la cosa es como hacer, bueno, lo que se planteó es hacer una selección de textos con una temática y pues obviamente bajarlo, ¿no? O sea, que sea como una llevada de la mano, de tal manera que no sea requerimiento una formación filosófica anterior, ¿no? Está como abierto al público en general. Incluso yo creo que sería muy bueno el ejercicio de que haya preguntas desde personas que no han tenido contacto con la academia, ¿no? Con la filosofía yo creo que es imposible que no lo hayan tenido, pero con la academia sería deseable. E incluso. Claro. Y pues bueno. No sé si haya alguna última participación, pregunta. Pues están todos invitados al seminario. Cualquier pregunta nos pueden contactar ya sea por el chat de la página de Facebook del colectivo Sendas Perdidas o al correo colectivo Sendas Perdidas si quieren más informes. También en nuestra página de Facebook están los carteles, está toda la información sobre costos, fecha de inicio, de cierre, cualquier cosa. Estamos para responder sus dudas. Y pues no sé, si no hay algún otro comentario o pregunta, pues a nombre del colectivo Sendas Perdidas les damos... Sí, tiempo, perdón. Sí. Yo sí quiero agradecer de sobremanera a Carla, que cada que la invitamos acepta participar con nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Carla. ¿No? Yo sé que estás súper atareada también, pero gracias por abrirnos también el espacio. Gracias. No, de que sí, igual agradecemos a Carla por su participación, ya es una invitada recurrente a nuestros eventos, lo cual le agradecemos mucho. Y pues a todas y todos ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por participar a este segundo conversatorio que hemos tenido en este comienzo de año. Y también todos invitados para nuestras actividades, al seminario sobre filósofas, y otras cosas que vayan saliendo, pues son bienvenidas y bienvenidos. Y pues muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti, Mari.